Bien, estamos aquí en el sexto o séptimo stream de refuerzo. A veces la cuenta se me va, creo que es el séptimo. Vamos a empezar con una práctica de bocetación donde aprovecho para responder una pregunta que me envió una estudiante que no pudo asistir hoy. La estudiante Anika Moreno me pregunta por correo cómo puedo hacer para representar diferentes elementos y estados de un contenedor que tiene un líquido frío. Esto pues puede tener incidencia en algunos de los proyectos donde existen productos o existen imágenes tipo packshot o un boceto que involucra diseño de empaques. Entonces, así muy brevemente voy a sacar una estructura. Vamos a poner aquí nombre de capa, ser bien cuidadosos con eso. Entonces tengo aquí una estructura general, le puedo seguir cambiando la opacidad. Puedo seleccionar otra clave tonal y puedo sacar la base de este objeto. Para las personas que no están orientadas a ilustración, les recomiendo que saquen, pues si es posible del curso y si no de una práctica de bocetación un poco más exhaustiva, la capacidad de representar volúmenes de complejidad intermedia e incluso complejidad alta desde estructuras, desde la interacción entre formas ovaladas, trapezoidales, romboides y demás. Eso puede ayudar mucho a visualización. Si hablamos, por ejemplo, de menús interactivos o shoots de fotografía o la presentación de ideas ante clientes, creo que puede ser una habilidad interesante que cultivar y que no comporta el tener un conocimiento necesariamente de ilustración. Eh, y por eso es que dentro de nuestra clase de bocetación de primer semestre existe la posibilidad de hacer prototipos pensados más como para fotografía de producto. Entonces, listo, aquí tengo ya este vasito y voy a representar varias cosas. Lo primero que quiero tener en cuenta es que si yo estoy representando fuentes de luz, yo lo primero que haría sería establecer la fuente de luz y establecer la presencia de al menos una silueta que represente cómo la luz está siendo interrumpida por el objeto y lo que también me llevaría a construir una sombra proyectada. Esto pues está hecho muy a la carrera porque precisamente no es lo que deberíamos resolver inmediatamente, al menos no con ese nivel de tonalidad. Podría ser de pronto por aquí que si dijéramos vamos a representar qué pasa con la fuente de luz, qué pasa con bloques de sombra, pero además de eso vamos a buscar representar en este sencillo ejercicio qué es lo que le ocurriría a un volumen que no sea completamente sólido y qué le pasaría a su contenido. ¿Qué ojo, Juan Diego? Recién acabamos de empezar. Entonces voy a establecer aquí esta silueta. Voy a establecer aquí esta silueta que represente el interior del vaso o más bien un contenido que está dentro del vaso. Eh, y voy a jugar también con la representación de diferentes elementos que están siendo vistos a través de este elemento translúcido que podría ser de vidrio o podría ser de plástico. También voy a cambiar un poco más mi tonalidad para hablar un poco del estado de este material. Listo. Entonces, primera cosa a tener en cuenta si estamos viendo un objeto a través de un difusor, como puede ser un vaso de vidrio o de plástico, lo que no debería ocurrir es tomar una línea negra, hacer una serie de trazos sólidos, porque no corresponde a la naturaleza de un difusor que está interrumpiendo parcialmente la vista de aquello que estamos intentando ver. En la práctica, ¿eso qué significaría? Que yo puedo utilizar líneas quebradas o puedo utilizar líneas discontinuas, pero no líneas punteadas. La línea punteada puede sentirse que distrae mucho. Entonces yo puedo elegir, básicamente, pensar como se ha hablado en otras ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de texturas, de cómo podemos darle una tonalidad todavía más clara a un objeto si la silueta o las partículas que configuran esa textura se empiezan a romper. Aquí voy a hacer lo mismo que podemos hacer nosotros con texturas, pero con las siluetas, por ejemplo, de fruticas que estén al interior de una bebida. De nuevo, no voy a usar línea punteada porque la línea punteada en su regularidad se puede volver algo un poco como contradiciente a la naturaleza orgánica de este dibujo. Si vamos a representar el estado, por ejemplo, de temperatura,
puede ser que cambiemos nuevamente de calibre de línea y de manera muy modesta pongamos aquí algunas pistas como esa condensación de agua que puede ocurrir alrededor de este contenedor si está muy frío. Nunca pensando en hiperrealismo, y no porque eso no tenga valor, sino porque tratar de representar, por ejemplo, la apariencia de condensación fría en un vaso de vidrio como un problema de texturas, eso es totalmente ajeno a lo que estamos haciendo en este momento. No es un mal ejercicio, pero no hace parte de los ejercicios de síntesis visual que estamos buscando nosotros. Entonces no lo pensamos de esa manera, sino pensamos siempre en qué puede resumir y qué puede comunicar de la manera más sencilla que podamos pensar ese material o esa abstracción de material o esa abstracción del estado de ese material. Y ahora, cuando vamos a hablar de iluminación, creo que aquí podría tener una capa C. Puedo sacar un lazo para trabajar un poco más rápido. Y puedo jugar con tonalidades, también considerando qué ocurre con esa naturaleza translúcida de este vaso de vidrio o de plástico. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una tonalidad. Esa tonalidad puede tener un gradiente o puede tener más de un gradiente. Y estos elementos, la compañera, creo que no, ninguno de ustedes, no, ustedes no ven clase con ella, Anika es de otro grupo. Ella está haciendo un ejemplo de Packshot y me hablaba de ese, es una bebida que está muy en boga, que es como ese té que tiene esas como fruticas o semillitas negras, pero justo ahora no recuerdo cómo se llama. Pero el caso es que de la misma manera que yo no puedo entrar aquí a utilizar siluetas completamente nítidas, tampoco puedo entrar aquí a decir, por ejemplo, que cada semillita tenga bloque de luz, bloque de sombra, luz destacada, luz de rebote. No funcionaría de esa manera porque estamos hablando de objetos que están siendo vistos a través de ese difusor semitransparente que sería de vidrio o de plástico. Incluso yo diría que de acuerdo al nivel de como de sedimento y de densidad que tenga ese líquido, sería incluso válido decir, ya tengo aquí esto, y de pronto le alcanzo a sacar algo de planos de iluminación, así sea uno muy modesto, a esas semillitas. Pero no creo que alcanzaría a pasar algo como esto, porque ahí ya se empezaría a falsear esa naturaleza semi-transparente del contenedor. Al contrario, en lugar de ponerme a ubicar formas muy sofisticadas del componente de iluminación o de las partes de la luz, voy a tomar un gradiente blanco, lo puedo poner semi-transparente y puedo usarlo para dejar todavía más translúcidas esas figuras que están ahí. Con esas goticas de condensación tiene que pasar algo similar. Una gota de agua técnicamente alcanza a interrumpir parcialmente la luz, pero no puede llegar a crear una sombra proyectada, no puede crear una sombra interna que sea demasiado oscura. No llegaría a funcionar a ese nivel. Y si le vamos a sacar a esto la sombra proyectada, aquí habría otro problema muy interesante de diseño, y es que ese difusor solo alcanzaría a interrumpir parcialmente la luz. Por lo tanto, yo no podría hacer algo como esto. Sería completamente absurdo que yo dijera, présteme un tono de clave baja o incluso negro y que se interrumpa de esa manera la luz. Claramente no funcionaría de esa manera. Yo tendría que tomar un tono de clave media, de pronto un tono de clave alta y además de eso considerar que al menos de manera resumida, la sombra de un vasito como este, si nosotros nos detenemos un momento a pensar dónde alcanzaría a distorsionarse más la luz y la vista de los objetos, serían aquellas partes donde el contenedor es más denso. Y eso sería justo al lado, es decir, cuando ya no es un plano frontal, sino es un plano lateral, ahí alcanza a ver un grosor tal que la distorsión de los objetos ya no se hace semitransparente, sino se hace total. Y en la base, donde se acumula mucha más densidad de ese material, sobre todo si es vidrio. Por eso es que voy a hacer algo como esto. Creo un área de selección, le digo modificar, le digo desvanecer, lo puedo desvanecer por ahí, qué sé yo, podría ser, sí, unos 20 píxeles, podemos probar. Y ahora yo podría incluso llegar a borrar esto, y si no lo borro, podría bloquear píxeles transparentes, sacar el gradiente, trabajar en blanco. Obviamente si están trabajando en materiales análogos, pues la manera de representar esto sería distinta. Lo estoy haciendo aquí como de afán para dialogar rápidamente sobre este problema de diseño. Pero en esencia la sombra proyectada crearía otro problema y es que
este elemento semitransparente solo de manera parcial lograría interrumpir la luz, pero sí lograría interrumpirla. No sería el caso que por ser semitransparente no proyecte sombra, pero nunca va a tener la capacidad de, sobre todo, proyectar desde clave baja o desde negro, porque no podría llegar a existir sombra de oclusión si este elemento es parcialmente transparente. Entonces, Anika, que me ves en el futuro, ese es esa es la manera como entiendo tus preguntas. Espero que queden respondidas. Si tienes alguna otra inquietud, no dudes en mandar un correo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a llamarlo Sketch 1 Anika y voy a ocultar esto y podemos empezar a probar diseño y composición, un tema que siempre es bien desafiante y que algunos están trabajando de manera pues muy parcializada. Entonces vamos a empezar a diseñar aquí primero algunos formatos. Y lo que propongo es que ustedes me ayuden a pensar en las escenas, y si esas escenas involucran sus proyectos, pues mejor todavía. Voy a crear aquí un formato horizontal, voy a tener aquí un formato casi cuadrado, y de pronto este formato vertical podría ser más grande, entonces puedo tomar un lazo. Fíjense que ahí queda un puntico. Este tipo de cosas hay que siempre estarlas vigilando porque el control de calidad ahí se puede empezar a deteriorar. Entonces vamos a tomar este formato rectangular, lo vamos a mover, podemos escalarlo, y si mantenemos presionado Shift o si dejamos de presionar Shift, dependiendo de la versión de Photoshop en la que estemos, podemos ya no solo escalar, sino también deformar aquella figura que estamos modificando. Entonces yo, por ejemplo, pongo esto por acá, le digo Enter, obviamente no debe quedar pisando la paleta, pero yo puedo mover esto acá, modifico un poquitín, y ahí tendría tres formatos donde puedo hacer tres potenciales thumbnails de composición. Entonces, como les decía, si alguien tiene una idea de una escena que podemos explorar aquí, dígamela y la armamos. Yo, profe. Kevin. Bueno, pues es en base más o menos a la idea de mi proyecto. Ajá. Eh, es que tengo ¿cómo puedo representar de manera análoga el escenario como si fuera de noche? Si me hago entender, en Ajá. el caso de que mi personaje, Ujú. bueno, estoy haciendo escenarios, Sí. digamos, de una mazmorra, Sí. entonces quisiera como representar cómo, o sea, puedo plasmar con con la escala de grises Sí. Listo. como esa sensación Listo. Y me recuerda, por de favor, el noche. personaje, ¿qué es o quién es? El personaje Ujú. es, Ah, pues yo lo tengo, el suyo es como un es un guerrero. Stickman. El suyo es como un Sí, Stickman, es ¿cierto? un Stickman, sí, Listo, señor. muy bien. Entonces vamos a llamar esta capa formatos y le vamos a decir que no se pueda modificar. Vamos a crear una capa nueva y llamemos a esto pre-bocetos. Y de pronto también valdría la pena tener una capa que se llame retículas. Recomendación general permanente, sin que esté prohibido hacer lo que voy a decir. Y aprovechando que tengo paletas, que bello, a veces soy todo despelotado, entonces vamos a trabajar con una interfaz más limpia. Solo voy a tener a la vista el panel de color, y yo tengo aquí ya una paleta, entonces no necesito tener a la vista tantas cosas. Recomendación general, sin que esto implique prohibición: traten de evitar la ortogonalidad en la construcción de las escenas. Siempre que sea posible, traten de simular perspectivas o simular ángulos y encuadres que sean, si no desafiantes, interesantes, y con frecuencia una palabra y otra están relacionadas. Si hablamos de darle un valor narrativo a la imagen, pues parte de ese valor narrativo puede estar en el comportamiento de la cámara y el comportamiento de la luz. Kevin hace una pregunta muy pertinente. ¿Cómo se puede plantear una escena? Kevin dice una escena nocturna, pero si estamos dentro de una mazmorra, la mazmorra puede ser oscura de día y puede ser oscura de noche. Porque si estamos hablando de un espacio interior poco iluminado, eso ya de por sí es un ejercicio muy llamativo de diseño. Entonces, vamos a tontear aquí con algunas líneas. Se me ocurre que se podría intentar trabajar un picado o un contrapicado. Tal vez sí me sirven estas líneas de acá. Tal vez, tal vez. Vamos a probar a ver qué hay. Y si están trabajando en Photoshop o si están trabajando en análogo, también tienen la posibilidad de tener esos pinceles un poquito más, ¿cómo se dice? Más organizados. Miren lo que estoy haciendo ahí. Yo no estoy haciendo raya, sino estoy presionando clic con el lápiz digital, clic, mantengo presionado Shift y hago clic otra vez. Clic,
mantengo presionado Shift y hago clic otra vez. Entonces yo puedo generar una retícula de perspectiva que al no estar siendo construida de manera, ¿cómo se dice? De manera completamente precisa, pues tendrá líos como por ejemplo grosores diferentes, que las líneas no sean totalmente equidistantes, pero por lo menos me da una mayor regularidad que la que me daría un trazo suelto, y sobre todo si el trazo no es suelto, sino es muy rígido, pues no lo trabajo de esa manera, sino trabajo creando líneas que sean un poco más estrictas. Eso en primer lugar. Ahora se me ocurre que podríamos poner por lo menos otra línea acá, pero a medida que voy pensando esto, esta mazmorra se podría beneficiar, pero trabajemos con una línea bien delgadita. Se podría beneficiar de una simulación un poco más tridimensional. Entonces voy a jugar no tanto con líneas rectas, sino con líneas curvas. Ahora vamos a empezar a cambiar un poco la tonalidad. Presiono Control U y voy a dejar esto mucho más claro, no más transparente. Bien importante para los que estén empezando trabajo digital, que distingan entre cambiar color y cambiar opacidad. Si yo le hubiera dicho a esto, saquemos el panel de capas, si le hubiera dicho cambie de opacidad para que yo lo vea más clarito, eso es una cosa. Pero si yo en lugar de eso presiono Control U o Command U en Mac y empiezo a jugar con luminosidad, esos píxeles siguen siendo no transparentes, sino opacos. ¿Listo? Para que no se confundan por ese lado. Vamos entonces a poner acá otro elemento de perspectiva, a ver cómo nos va. Y vamos a poner esto por acá. Nuevamente voy a estar jugando con esas líneas curvas. Voy a poner esto aquí de manera un poco muy chambona, porque uno no debe dejar una pared con textura de pared, uno debe dejar todo es como abstracción, pero como estoy hablando todavía muy de retícula y de boceto preliminar, pues no debería haber mayor problema. La figura que aparece en el proyecto de Kevin es un personaje que es como una abstracción de un personaje, es casi como un stickman, pero en lugar de ser esto, es una figurita que tiene algo más de dinamismo. Si usted quiere seguir complementando esa figura, dele una leída apenas pueda al tema de dibujo de gesto del libro Figure Drawing del autor Michael Hampton. Eso le va a ayudar mucho. Aun cuando usted es un estudiante de fotografía, eso le puede servir mucho a entender, ¿cómo se llama? La representación abstracta del cuerpo humano, y eso puede tener un impacto bien bacano en planear fotografías. Y sobre todo a dibujar con tranquilidad un cuerpo humano sencillo. No siempre a pensar todo como ilustraciones muy terminadas. Voy a mover esto un poco más para forzar un poco más la perspectiva. Y creo que por ahí ya podría empezar. Entonces, como no se me ha indicado específicamente qué es la escena, pues yo me voy a inventar una escena. Voy a poner en un rincón, creo que podría ser por acá, más o menos hacia el tercio, que no se vaya a sentir ligeramente descentrada, sino que se sienta bien, que es una composición asimétrica. Voy a poner por aquí esta masita. Vamos a cambiarle aquí tonalidades. Nuevamente puedo presionar Control U y cambio un poquito el nivel de iluminación para que estas líneas cada vez sean más contundentes. Y también se me ocurre que le puedo poner multiplicar a este pincel para que las líneas acumulativamente se vean más oscuras. Entonces voy a poner por acá una curva y por aquí otra, por acá una curva y por aquí otra, aquí una curva y aquí otra, aquí una curva y aquí otra, y aquí voy a poner esto. Ahora voy a darle algo más de solidez a esta figura mediante algunas líneas adicionales para que ya no solamente se vea como rayitas, sino se vea como sólidos. ¿Qué meme se puede asociar con la pose que estoy dibujando yo aquí? No sé si lo recuerdan. ¿Han visto alguna vez el meme de Forever Alone? Sí. Esa es más o menos la pose que yo estoy pensando. Vamos también entonces a utilizar la luz para contar, o más bien no, pero estoy hablando fuera de turno. Voy a utilizar siluetas para contar el comportamiento de la luz. Me voy a inventar por acá una silueta que me ayude a representar que esto es suelo y que esto es pared y que por tanto está cambiando de dirección. Pero esa silueta también me tiene que ayudar a comunicar dónde estamos. Obviamente lo que yo estoy dibujando aquí es mucho menos heroico de lo que de pronto usted está pensando,
pero pues como no se me indicó específicamente qué dibujar, se me ocurrió hacer esta interpretación. Entonces creo que ahí puedo tener un diseño de imagen que funcione. Tengo, tengo una guía y con eso es suficiente para empezar a trabajar. Entonces, ahora voy a tratar de limitar el uso de sombras solo a crear áreas con los lazos. ¿Listo? Pero pues que usted pueda más o menos llevarse una interpretación de qué podría hacer con pinceles o con marcadores o con cualquier otra cosa. Primero le voy a resolver a esto una línea muy sencilla. Ni siquiera voy a pensar en un diseño complejísimo de personaje, pero sí lo voy a convertir en un diseño de personaje. Sobre todo porque quiero que el vestuario me ayude a comunicar el estado emocional de esta figura. No quiero que se vea simplemente como un stickman, pero por ejemplo no le voy a enfatizar demasiado el rostro, sino quiero mostrar más el vestuario y su estado, que es lo que más me interesa. Entonces, una manito prácticamente abstracta. Si algo acerquémonos un poquitín más, le puedo decir esto F5, jugar con un diámetro mínimo todavía menor. Los que estén teniendo problemas de anatomía, pues ténganle paciencia porque es un tema largo. Estén estudiando todo el tiempo estructuras, documenten todo, fotografíen la pose que necesitan. Si definitivamente no la encuentran, ni siquiera en Sketchfab o algún lugar así, tómenle una foto a un compañero, tómense una foto a ustedes mismos o a ustedes mismas. Eso les puede ayudar harto a entender cómo dibujar mejor un cuerpo humano. Y el tema de dibujo de gesto, no voy a decir que es obligatorio para todo el mundo, pero si son estudiantes de animación, todo el mundo debería estar estudiando eso. En un periodo intersemestral, sería bueno que trataran de resolver el libro de Michael Hampton como uno de los pilares de una práctica que les permita llegar más fortalecidos o a segundo o a tercer semestre. Porque pues figura humana es un tema permanente de estudio si estamos haciendo parte de un programa que usa la ilustración como uno de sus bases o una de sus bases para comunicación visual. ¿Listo? Pero igual, eso no significa que yo me voy a demorar muchísimo haciendo esto, pero sí quiero que sea concreta la comunicación de lo que está pasando acá. Entonces, que por ejemplo, se vea que son los pies, que se vea que están vendados, que se vea que los vendajes no están en el mejor estado. Que se vea que este man no se sentó ahí porque sí, sino que parece que él tiene que estar ahí. También podemos jugar con poses e inclinaciones que sean un poquito más variadas. Esta, por ejemplo, Kevin, podría ser la pantalla de Game Over cuando el caballerito falla en su gesta. Entonces sale ahí todo esparchado en la prisión. Pero pues eso es una joda nomás. Usted decidirá cuáles son sus escenas. Lo único que me interesa es que se lleve un buen demo de iluminación. Entonces aquí va este personaje. Otro piecito. Y este brazo me está causando algo de problemas. Está tratando de ponerlo en una pose como un poco más casual, pero no me está convenciendo mucho. Entonces aquí estaría la pantorrilla, aquí estarían las rodillas, aquí estaría el otro muslo. Por acá está el resto de esa como camisa desjaletada. Pongámosle si algo el otro brazo en otra posición. A ver cómo sale esto. Y pongámosle cabellera. Su personaje creo que no tiene nada de esto porque es más como un stickman, pero por ahora digamos que esto me sirva. Esa naricita tampoco me convence mucho, así como está. Pero por ahora sabemos cuándo parar. Miramos si esto en términos generales alcanza a decir lo que creo o lo que quiero que diga. Entonces puede servir, por ejemplo, presionar F7 y ocultar las otras capas. Hay mejores, pero por ahora trabajemos con esto. Entonces vamos a sacar otra capa que se llame sombra, pero con S. Digo con S y la escribo dos veces así, sombra. Listo.
Es lo que le decía, voy a usar como trampita solamente las áreas de selección, pero el resto pues vamos a tratar de hacer una simulación un poco más análoga. Entonces, por ejemplo, si tuviera una brocha, puede empezar a trabajar desde, puede ser pincel o podría ser desde marcador y establecer un área general. Ah, pues espérenme que, verdad, yo le puse esto a multiplicar. Entonces, listo, otra vez, estamos por acá y a esa capa de sombra le vamos a poner, eh, vamos a ponerle aquí en multiplicar y vamos a empezar a encontrarle a esto espacios negativos. Si yo quiero que esta fuente de luz comunique ese carácter ¿cómo se dice? Como los barrotes a través de los cuales está llegando esa luz, pues tengo la posibilidad de solo hacer un juego de siluetas que me ayude a comunicar eso. Teniendo en cuenta una cosa, si yo dejo en este momento las barras así como están, primero, esto no se lee demasiado bien. Y segundo, aquí hay otro problema. Y es que esas barras, más allá de no ser muy sofisticadas, y no lo son, no están comunicando la idea de que la luz que está llegando a través de esas barras entre en este espacio comunicando que este mancito es un volumen. ¿Me entienden? Porque en este momento se ven completamente planas, como si ahí no hubiera nadie. Entonces, eso no se puede ver de esa manera. Vamos a borrar aquí todo lo correspondiente a las barras de sombra sobre el presidiario y las vamos a replantear considerando que él es un volumen. Entonces, por ejemplo, en el cuerpo se tiene que ver esa sombra con una inclinación diferente. Y si aquí hay otra sombra, se vería otra sombra diferente por acá. Por aquí también habría otra que sería más muy contundente porque le atraviesa la cara al personaje, algo que a uno con frecuencia le da miedo hacer, pero si la ilustración que uno esté haciendo o la imagen que uno está haciendo requiere que uno haga ese tipo de cambios, pues uno los pone. Entonces ahí más o menos me doy cuenta también que esto podría ser un poco más claro, como imaginándonos que es, qué sé yo, como tinta china un poco más diluida. Entonces vamos a captar ese tono y a seguirlo poniendo. Pero acá no es suficiente solo con decir, listo, yo pongo esto así y ya queda bien, porque nuevamente, este mancito es un volumen. Y ese volumen debe interrumpir la luz y generar nuevos planos de sombra. Ahí alcancé a decir, como ustedes se dan cuenta, que las barras ya no solamente pueden hacer esto y esto, sino que de vez en cuando van a tener que tener orientaciones diferentes considerando las protuberancias que son los volúmenes. ¿Hasta ahí me lo están entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué más está faltando acá? Las partes que generaría este señor si no fuera una, una claraboya o no fueran los barrotes los que están interrumpiendo la luz, sino si fuera simplemente una ventana, tendríamos que considerar las partes de luz, por decirlo así, comunes y corrientes, incluyendo y empezando por la sombra proyectada. Entonces tengo que resolver esa parte donde él, no importa si hay barrote o sí interrumpe luz, tanto en el entorno como dentro de él mismo. Porque, por ejemplo, la parte inferior de los muslos alcanza a quedar parcialmente cubierta por las pantorrillas y por los brazos. La parte interior del torso, cuando nos inclinamos hacia adelante, más o menos desde los pectorales para abajo, se empieza a crear un gran bloque de sombra. Porque el torso, que normalmente se puede entender como un volumen erguido, vertical, estático o estable por lo menos, al empezar a inclinarse genera nuevos planos de sombra. ¿Listo? Entonces puede ser muy útil también para la legibilidad de la figura que yo le ponga una sombra generosa justo aquí entre la cabeza y los brazos. Aquí también pues toca empezar a ser cuidadoso con, y es la trampita que yo puedo hacer con Photoshop. No voy a hacer todo esto con lazo sino con pincel, pero igual pues puedo pulir formas para ayudar a legibilidad.
La recomendación que le estoy dando a todo el mundo, porque pues, es muy común y es muy aceptable que el diseño de iluminaciones les dé problemas, pero aléjense de hacer sombreaditos tímidos, de poner rayitas de sombra, todo se piensa como parte de un diseño de formas. Si se hace así, tiene posibilidad de salir mucho mejor. Entonces vamos, también otra cosa que voy a poner acá, voy a sombrearle mucho el rostro a este man, o sea, el man tiene la cara ceniza, como se dice en términos más literarios, el tipo no está muy bien, pues no está muy contento de estar ahí. Y de paso, eso justifica que el diseño de la cabeza no sea especialmente interesante. En un diseño como este, es perfectamente posible que no exista luz de rebote, porque la luz es tan escasa que no alcanza a existir tal cosa como una luz ambiental. Es decir, no hay luz de luna, no hay una luz abarcante de la totalidad del escenario que entra por una ventana, sino literalmente se está filtrando un poquito de luz a través de la ventana. ¿Listo? Ahora, yo podría dejar esto así y uno dice como, voilà, tara, ya salió, pero no, eso no es suficiente. Empezando que me gustaría jugar todavía más con las iluminaciones. Y aquí es donde sí voy a empezar a hacer algunas trampitas de Photoshop. Porque pues, si usted pregunta a Kevin desde análogo cómo lo hace, usted no puede poner un bloque grande de gris y luego empezar a retirarle cosas. Pero sí puede hacer la planeación total de la iluminación, por ejemplo, con lápiz de chequeo y lápiz azul. Ahí sí puede añadir y sustraer también antes de hacer el entintado final. Lo importante a tener en cuenta es que de verdad se sienta que la luz alcanza a comunicar una atmósfera. Creo que por ahora esa parte se alcanza a lograr, pero me gustaría ser un poco más ambicioso con lo que está ocurriendo acá. Entonces, por ejemplo, me gustaría arrancar diciendo Control U y aumentando un poco más el valor de esta clave tonal. En este momento ya tenemos un gris de clave baja tirando a clave media. ¿Por qué me gustaría hacer esto? Porque ahora, si tomo la capa retículas y le bajo la opacidad, me gustaría generarle pistas ambientales a esto. Entonces, por ejemplo, puedo venir a la capa, esta no se debería llamar preboceto, esto se debería llamar boceto 1. Otra vez mi despalomamiento, como sea que se diga eso. Vamos a tener este negro y vamos a tener un gris que no sea este, sino que sea más oscuro para darnos otra oportunidad de generar nuevas pistas de iluminación. Hola Camila. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Vamos a hablar del diseño de esta mazmorra, pero vamos nuevamente a darnos la oportunidad de crear pistas de narración. Entonces, por ejemplo, no solo voy a decir que hay una pared y que hay un piso, que eso ya, la luz ya me puede estar diciendo, al menos de manera implícita, sí. En el momento en que la luz cambia de dirección, pues ya se entiende que hay una luz que está golpeando un suelo y que está golpeando una pared porque son planos que tienen ángulos diferentes, como lo estoy haciendo yo con la pantomima en mi webcam. Pero eso no es suficiente. También me doy cuenta que esas luces se beneficiarían de tener una dirección que refuerce mejor la perspectiva. Entonces vamos a dejar eso un poquito más corregido. Y parte de lo que va a ocurrir es que voy a alcanzar a ignorar un poco la estructura que creé. Y siempre me va a pasar eso. Y con frecuencia a ustedes también les va a pasar. Por crearla muy de afán, no quedó tan bien como debería haber quedado. Entonces vamos a poner por acá, por ejemplo, un primer nivel, casi como un guardaescobas. Y de paso ahí voy a tener donde replantear un poco el diseño de la viñeta. O sea, que la pared tenga como ese pequeño desnivel que tienen tanto las fachadas exteriores como las paredes. En las fachadas exteriores esto no se puede llamar guardascobas, tendrá otro nombre. Estoy muy hoche para leer términos de arquitectura. Tengo que hacerlo, pero no lo he hecho todavía. También me gustaría sugerir la presencia de esos bloques de ladrillo, pero yo no voy a entrar aquí a hacer esto, no corresponde. Lo que voy a hacer es esculpir ligeramente la sugerencia de esos bloques, la pista de que esos bloques existen, nada más. Entonces puedo poner por acá una pista de esas, por acá puedo poner otra, por acá podría poner otra más. ¿Sí? La implicación, la sugerencia de que existen unos bloques grandes no alcanzarían a ser ladrillos, o por lo menos no ladrillos como los entendemos nosotros. Y para seguir con esta simulación de análogo,
en lugar de ponerme a dibujar ladrillo por ladrillo, esas pocas pistas de materiales que yo voy a crear, las puedo ir reforzando tanto con entramados, pero pongámoslo más delgadito, 5 puntos. Puedo reforzar un poco desde entramados y puedo reforzar también desde nuevos planos de gris, pero esos pues sí los vamos a poner en otra capa para no irnos a confundir. La idea es que este entramado no sea, y evidentemente no pretende ser, una textura de ladrillo. Eso es una textura orgánica abstracta. Pero por implicación tiene que ayudarnos a comunicar la idea de que esos son bloques y que son bloques que están en un estado menos que perfecto, que están desgastados, que están envejecidos, que son porosos, que tienen desniveles, lo que puede ayudar, por ejemplo, a reforzar un sentido de, por ejemplo, incomodidad en la escena. También yo puedo entrar aquí, incluso por ahora ocultemos esto, puedo entrar acá y sugerir también de qué está hecho el suelo. Para seguir dándole variedad a la imagen, puedo decir que el suelo, en lugar de tener unas baldosas muy, ¿cómo se dice? Como muy regulares, como de un entorno más industrial, pueden estar hechas casi como de, ¿cómo se dice eso? Como de losas de piedra, lo que permite que tengan cierto nivel de irregularidad, por ejemplo, en su tamaño. Y de nuevo, todo esto muy sutil. Si empiezo a ver demasiadas líneas acumuladas, entonces empiezo a economizar. Dejo algunas pistas de iluminación. Fíjense que en ningún momento estoy tratando de decir, présteme una raya, una raya, una raya, otra raya, otra raya, otra, y entonces sale el piso. Estoy tratando de simular, al contrario, la existencia de muy pocas de estas figuras, en este caso esas losas, pero cada una de ellas va a tener, por ejemplo, la idea de que tiene 3 dimensiones, o sea que son volúmenes muy panditos. También puede ser desde acá, puede ser desde mancha o puede ser desde las dos, reforzar la idea del material del que están hechas las cosas. Si entro por acá a poner algunos como poros, pero que no son esos, son simplemente pequeños conjuntos de formas ovaladas o casi ovaladas, porque algunos se pueden dar cuenta, son fragmentos de siluetas y por implicación vamos a poder entender texturas de materiales, pero siempre como abstracciones, no como el intento de la pregunta, pues probablemente las más básicas que uno hace en primer semestre, no significa que no la deban hacer, pero uno siempre va a tener una pregunta como, ¿cómo hago tal textura? Es una pregunta muy válida, pero yo siempre quiero encaminarlos hacia la abstracción y hacia la modulación. ¿Sí? Conjunticos que además no sean regulares. Si hablamos de modulación, no puede ser tomar una baldosa o una de estas losas de piedra o el fragmento de una de esas losas de piedra y luego decir óvalo, 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 óvalo. Eso no corresponde. Ahí no se percibe que exista modulación, se percibe más bien la repetición de una serie de siluetas y eso no se siente tan bien definido. Y ve, yo sí soy bien incauto por andar ahí de hablantín. No me di cuenta que estoy trabajando estas últimas líneas no en negro sino en gris, entonces es como si no estuviera haciendo nada. Aprovechamos entonces para hacer una mejor losa de piedra. Dejamos la silueta por acá puede haber el pedazo de otra losa. Como quiero que todo esto se pierda en sombra, no voy a diseñar la totalidad del ejercicio. Esto, por ejemplo, para los estudiantes de segundo semestre que están trabajando explícitamente un cómic, puede ser útil. Que si vemos el formato en blanco, pensándolo incorrectamente, en el sentido de que las luces solo vienen al final, va a ocurrir que uno se puede sentir obligado a rellenar la totalidad del formato. Pero si consideramos lo que estamos tratando de contar desde iluminación, y si yo digo hacia la derecha quiero que en el espacio negativo haya menos detalle e incluso que haya solamente sombras negras, pues yo tengo la posibilidad de explotar los formatos sin necesidad de rellenarlos completamente de detalles, sobre todo detalles de línea, sino pienso más en formas, pienso más en iluminaciones y eso me permite ser un poco más económico. Entonces vamos a poner un par de pistas más de esas losas de piedra, un par de pistas más de esa abstracción de textura y ya podemos concretar esta parte del fondo. Algo que creo que está faltando en este momento y lo voy a poner ya mismo es lo siguiente. No solamente quiero poner esas losas de piedra ahí, sino quiero hablar un poco más de su estado. Ya estamos
diciendo un poquito acerca de su material, pero no estamos hablando mucho de su estado. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros ahí? Primero, pues poner algunas abstracciones de materiales. Otra vez, como modulación, más que como repetición, conjuntos, no tienen que ser óvalos solamente, conjuntos de lo que se necesite o lo que sea adecuado para ayudar a simular materiales. Aquí y allá ponemos algunas de esas líneas. Algunas van a ser más gruesas, otras van a ser más pequeñas. Dejar una línea sola si no me parece tan conveniente. De vez en cuando entonces más como pequeños grupos a partir de una silueta más grande. Y ahí ya va surgiendo entonces esa simulación del material poroso del que están hechas esas losas. Pero además de eso, yo puedo tomar mi borrador. Para los que están trabajando esto en análogo, pues todo esto habría que planearlo bien desde el lápiz y después sí entrar a resolverlo en tinta, o si van a hacer trabajo digital, pues sí pueden ir corrigiendo sobre la marcha, pero pues la mayoría de estudiantes de primer semestre no va a hacer trabajo digital y eso no tiene problema. Yo me invento unos quiebres y en los quiebres pongo no arrugas, no truenos, sino pongo nuevas pistas de volumen que no se sugieran, perdón, solamente grietas, sino que sugieran lo que le pasa muchas veces a estas losas de piedra, y es que tienen una superficie irregular, que no son lisas, sino que si las miramos a la altura de los ojos, vemos una silueta discontinua o una línea discontinua, porque hablamos de rocas de una apariencia un poco tosca, un poco devastada, no de baldosas creadas de manera industrial para un mundo moderno. Entonces se puede sugerir que algunas están rotas y se puede sugerir que algunas están con irregularidades o con las dos cosas. Entonces me invento un quiebre, lo extiendo por acá. Ese quiebre puede tener bifurcación, esa bifurcación puede llevar a nuevas divisiones, pero lo importante es no empezar a poner truenos, como lo que acabo de hacer yo ahí. No, pensamos en nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra, y pensamos también en cómo una silueta siempre tiene que estar contando lo que pueda contar en términos de narrativa. En este caso, abstracción de materiales y el estado de esos materiales abstractos. Entonces, digamos que ahí tengo el suelo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Listo, entonces voy a hacerle un par de correcciones a esto. Pensé que le había hecho bien el piecito a este man, pero me di cuenta que parece que no tiene dedos, pero por accidente. Entonces vamos a resolver por lo menos la abstracción de eso. Esas manitas no me convencen, pero pues por ahora no quiero enloquecerme siendo cositero. Dejemos un dibujo que no sea tan chambón y esperemos que sea suficiente para contar lo que queremos contar. Sobre todo si hay alguna silueta que se sienta que está quedando así como desjaletada sin razón, o como ambigua sin razón más bien. Sobre todo cuando uno empieza como a hacer estas cosas, como a ponerle hartas líneas que no muestran mucho orden, pues ahí queremos hacer uno que otro cambio. Entonces, por ejemplo, aquí en la manga y en esta parte del antebrazo podemos hacer una simulación un poco más completa de esa tela. Nos podemos inventar una sombrita. No demasiado detalle, solo lo suficiente para que nos entendamos mejor. Listo. Entonces, cuando yo vuelvo a prender la luz y la sombra, me reafirmo en que no creo que en términos de perspectiva... ¿Qué onda, Andrés? Me reafirmo en que en términos de perspectiva la cosa no está tan bien como debería estar. Y si eso implica que tenemos que volver a hacer, pues hagámoslo. Nuevamente, si estuviéramos trabajando en análogo, pues estaríamos hablando de ¿qué se dice? Pues de borrar y seguir añadiendo antes de ir a tinta. Vamos a dejar una versión decentica de esto. Entonces, ahora sí voy a hacer trampita de Photoshop. Vamos a especificar qué está ocurriendo en la pared. Vamos a especificar mejor qué está pasando en el suelo. O sea, es que la inclinación de la luz definitivamente no correspondía a esta perspectiva. Entonces yo entro acá. Fíjense que yo le creé a esto una máscara de capa. Si no saben que es una máscara de capa, de pronto los de primer semestre lo alcanzamos a ver, de pronto no. Es un modo editable que se activa en esta parte del panel de capas, donde está este botoncito en la parte inferior del panel que sale con F7.
¿Listo? Y esa máscara de capa me permite, si yo trabajo con píxeles negros, ocultar píxeles. Si trabajo con píxeles blancos, por ejemplo, cambio mi pincel a blanco, puedo revelar píxeles. Entonces vamos a cambiar a otro pincel. Aquí está el Traditional Fill 1 que aparece en todas mis clases. Vamos a jugar con su flujo, con su diámetro mínimo. Vamos a cambiar vamos a cambiar un poco la textura. Eso. Y en dinámica de forma también le podemos decir que tenga ligeras variaciones de ángulo, que tenga ligeras variaciones de espaciado, que tenga ligeras variaciones de tamaño, de tal suerte que las líneas tengan una apariencia un poco más interesante. Y por si acaso le voy a bajar un poquitito el flujo. Listo, y ahora entonces vamos a empezar a construir esos diferentes planos de luz y de sombra. Entonces primero los barrotes como si la figura no estuviera ahí. Literalmente no voy a dibujar encima del personaje las sombras, sino solo voy a representar los barrotes como si este personaje no estuviera. Y después me invento las formas de las sombras cuando empiezan en la práctica a hacer ¿qué? Líneas envolventes. Sí había que hacer este cambio, estaba quedando muy, muy desajustado eso. Y pues tampoco la idea es dejar demos ahí que se vean como hechos a lo maldita sea. Entonces la corrección pues implica que nos demoramos un poquitín más, pero creo que sí vale la pena hacer. Listo, como tengo un pincel que tiene un nivel de expresión considerable, tengo que tener cuidado cuando empiecen a quedar, por ejemplo, estas reservas blancas. Puede que en algún momento yo diga, ¿sabe qué? Bajémosle un poquito al histrionismo de la variación del ángulo y si eso ayuda a que el pincel sea un poco más regular en su forma, pues que sea. Vamos a ponerle ahora entonces formas de las sombras, tanto de las que proyectan las barras o los barrotes sobre el personaje y su cuerpo, como también las sombras interiores del cuerpo del personaje. Entonces lo que habíamos dicho, detrás de los muslos se alcanzaría a acumular una sombra. En el interior del torso, como de los pectorales para abajo, ahí alcanzaría a ver también una cantidad considerable de sombra. Y no nos podemos ni debemos olvidar nunca, si estamos hablando de un esquema de iluminación creíble o que pretendamos que se entienda como creíble, la sombra proyectada. Eso es muy importante, como dirían en Los Simpsons. Entonces vamos a proyectarle sombra del cuerpo a la pared, porque ya que el cuerpo está ligeramente inclinado hacia adelante, se tiene que alcanzar a crear un cierto nivel de proyección de sombra que indique precisamente esa separación. No sería el caso que la sombra llegue hasta aquí, porque ustedes se pueden dar cuenta que la sugerencia de la sombra no es que es completamente lateral. ¿Por qué? Porque estamos viéndola en el suelo. Yo literalmente puedo tomar el lazo o podría tomar una escuadra y trazar con diferentes líneas rectas la simulación de cuál es la dirección que sigue la luz. ¿Listo? Y de hecho esto ahorita me va a servir, entonces voy a dejar esta área de selección y ahorita la recuperamos. Tenemos esta área de selección, presiono control D y seguimos acá. Entonces saco ese esquema de iluminación que se vea más o menos bien hechecito. Aprovechando que este gris ahorita no es tan oscuro, la línea negra alcanza a despuntar. Y algo que habíamos dicho nosotros es que se podía agregar un nivel adicional de sombra. Eso voy a pasar a hacerlo ya mismo. Pero yo tengo que recordar, sobre todo si están recién empezando, quiero que siempre tengan mucho cuidado en revisar qué parte de la interfaz están trabajando y qué les dice la interfaz. Miren lo que dice la pestaña del archivo. Miren lo que dice la capa, el panel de capas. Yo estoy trabajando en una máscara de capa y aquí sale señalada la máscara de capa. Ese tipo de cosas eventualmente se vuelven y se deben volver obvias, pero cuando recién están empezando y juzguen ustedes mismos qué les ha ocurrido en las primeras sesiones y recién están arrancando con trabajo digital que en algún momento dicen, ¿por qué no puedo borrar? ¿Por qué no puedo escribir? ¿Por qué no puedo hacer líneas? Puede ser porque estén trabajando en una máscara, porque están en un modo de edición, porque están trabajando en un área de selección. Entonces, con tranquilidad nos acostumbramos siempre a leer la interfaz y que eso nos ayude a navegar mejor los archivos. Entonces, le voy a dar clic no a la máscara de capa, sino a la capa. Para evitar que pase esto,
Le voy a decir a esto que tenga modo de bloque de píxeles transparentes y usando un gris que sea un poco más oscuro que este, vamos a añadir nuevas pistas de sombra, que de pronto podría ser todavía más oscurito. Esas nuevas pistas de sombra pueden estar y deben estar de manera muy selectiva, por ejemplo, en el espacio que media entre las piedras y en la sombra de las piedras. O sea, imagínense, para que me entiendan esto, la apariencia que tiene una pared de ladrillo no solamente es el naranja del ladrillo, hay un tono para el ladrillo, hay un tono para el cemento. Eso es lo que me gustaría representar aquí. Y por otro lado, que más que ladrillos, estas losas, tienen planos de sombra, muy modestos, pero tienen planos de sombra. Como el pincel es tan tosco, pues yo no voy a tratar de que tenga un alto nivel de detalle, solo necesito que se lea verosímil. Y si hay algún elemento, por ejemplo esa rayita blanca que está quedando ahí por la máscara de capa, entro a la máscara un momentico y lo corrijo con un poquito de píxeles blancos para revelar algunos de esos píxeles. Cuando puedan, no sería una mala idea cacharrear con una máscara de capa en algún archivo de Photoshop para que se familiaricen con el acto de enmascarar píxeles. Eso de verdad le puede ayudar a uno a trabajar de manera muy eficiente, a que no todo sea pintar y borrar, sino que hay maneras más editables de trabajar. Esto por acá, entonces para que esto no se pierda así como tan de la nada, me voy a inventar como un gradiente por los laditos. ¿Sí? Como que hay un tono, pero se empieza a descomponer. Y le pongo unas líneas del color de fondo para hablar de esa descomposición de esas figuras, o más bien de esas líneas y esos trazos. Y en la pared también podría estar pasando algo similar. Justo por debajo de estos bloques, yo me puedo inventar la existencia de una sombra adicional. Tengo que tener cuidado aquí. Si le voy a poner esa sombra adicional al personaje, la pongo donde corresponda. Por ejemplo, en las zonas más oscuras. Aquí estoy viendo que falta algo en la sombra proyectada, que ya lo voy a corregir. En las zonas más oscuras, como les decía, es que voy a poner este tono de clave baja como de 80 y pico %, para dejarle la cara todavía más ensombrecida por debajo del mentón, donde con frecuencia se acumula mucha más sombra. Y de nuevo tengo que entrar a la máscara de capa para revelar unos píxeles que yo acabo de añadir. Si la sombra proyectada va a tener un color un poco más oscuro, entonces también desde este piecito tiene que surgir esa sombra. Y entro otra vez con píxeles blancos en la máscara de capa a revelar dichos píxeles. Entonces, esto ya casi está. Añadámosle ahora últimas sombritas. Otros momentos donde puede haber como ese gradiente, pero pues, no es realmente un gradiente, sino es como la simulación de un gradiente por medio de la descomposición muy rápida de unas partículas de textura. ¿Y qué más podría hacerle yo a esto? En la pared puede haber algo más de sombra, definitivamente creo que debería haber. Entonces yo podría incluso, no voy a crear un área de selección porque tengo un área que quiero recuperar, o espero poderla recuperar. Entonces más bien puede ser que yo por aquí encima empiece a crear como un límite de la clave media donde ya todo se vuelve clave baja. Algo por aquí también. Algo como esto me gustaría hacerlo. Y ahora puedo presionar Control, Shift y la tecla D para recuperar mi última área de selección. Y podría ser que yo tome no estos píxeles, porque pues esto no tiene mucho sentido. Lo que yo precisamente quiero representar es que la banda de luz alcanza a revelar un poco más cierta parte del escenario y que oculta todo lo que no está tocando. ¿Cómo invierto yo un área de selección? Control, Shift y la tecla I latina. O lo mismo, Control Z. Ustedes pueden ir al menú selección y pueden buscar la opción invertir. Y de paso, la recomendación que les doy a todos los que están empezando, memoricen sus interfaces, sus iconos, sus atajos de teclado,
tanto para herramientas como para procedimientos de transformación. Entonces, presionando selección, menú selección, podemos empezar a memorizar, sobre todo si los transcribimos, por ejemplo, a una bitácora, los comandos que son relevantes. Entonces yo acá podría o empezar a hacer esto, o podría hacer esto, o podría hacer las dos cosas. Le puedo decir a esto, por ejemplo, podríamos jugar con... ¿Será que lo hacemos con pinceladas? Probemos a que sea un relleno universal, pero entonces le voy a decir a esto modo de fusión oscurecer. O incluso le puedo decir modo de fusión multiplicar. Pero ahora hay una cosa que no me gusta. Y es que esto se ve tan geométrico que me parece que falsea un poco la apariencia de esta viñeta. Pero como este tono que está aquí adentro parece ser plano, revisamos varios momentos y sí, en efecto, es plano, entonces puedo presionar Control Shift D para recuperar la última selección. Sigo con el gradiente lineal. Acuérdense de la opción ir a básicos y seleccionar la segunda opción que sea de un color a su transparencia y le puse multiplicar. Miren también cómo estoy usando yo el gradiente. Yo no lo utilizo desde el límite de la imagen para adentro, sino lo uso desde una zona exterior para adentro. ¿Eso con qué propósito? Para que las veladuras, que en este caso son tan oscuras que pueden dejar esto prácticamente negro, no dejen un tono negro tan rápido. Ahora puedo presionar Control D, puedo ir a mi pincel, me aseguro que el pincel tenga este color y puedo devastar un poco por acá la silueta de ese haz de luz, para que todo se vea un poquito más orgánico. Y creo que ahí podría estar esto. Las zonas de este sector, me estoy dando cuenta que valdría la pena que fueran todavía más oscuras. Entonces mientras ustedes piensan en alguna otra pregunta, voy a agregar aquí algunos elementos adicionales. No quiero que esos ladrillos se vean ligeramente colorizados con sombras, sino que se vean sombreados de una manera más efectiva. Por eso es que estoy haciendo este último cambio. Kevin, cuéntame cómo vamos hasta ahí. Bien, sí, señor. Ya le voy comprendiendo más o menos qué es lo que puedo hacer acá con los marcadores. Tratar de hacer esto con marcadores no es que sea imposible, solo que su margen de error disminuye. Por eso le insisto, a nivel de thumbnails de composición, que usted no tiene que hacerlos en tinta, usted puede hacer todas las pruebas que necesite hacer, pero lo que sí es definitivo es que si usted está planteando escena nocturna, o en este caso, una escena diurna, donde estamos suprimiendo por completo la luz, tenemos que arrancar considerando que el fondo es el que da la atmósfera. De hecho, en toda escena de iluminación o donde haya un componente de iluminación, toca empezar estableciendo el comportamiento de la luz. Pero si hablamos de la ausencia de una luz global, como puede ser la luz del sol o un bombillo o algo así, es todavía más imperativo que reflexionemos sobre cuál es el comportamiento de la luz, que no sea automático, pues, que no sea, sobre todo ponerle rayitas y rayitas y entonces un poquito más de sombreadito, porque uno se puede sentir como alguien metafóricamente hablando que no se quiere meter al agua, sino que todo el tiempo está como poniendo la punta de los pies. Entonces pone una rayita, pone otra rayita, una rayita acá, hace un sombreadito plano, pero no considera que hay partes de la luz. Entonces, desde el principio, y el principio implica algo como esto, que desde acá, ese boceto es muy desechable por lo impreciso que es, pero me ayudó a razonar cómo hacer esto, incluso cómo corregirlo. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, el carácter como iterativo y idealmente flexible que debe tener la bocetación para ayudarnos a pensar estas cosas. Mejor que se equivoque varias veces en thumbnails en lápiz rojo y azul, pero que de verdad esté haciendo pruebas de iluminación, no que esté haciendo solo algunos sombreados planos, pero donde no hay fuente de luz. Esto yo lo he visto mucho que pasa y no creo que sea tanto un asunto de talento. A mí me parece que es una cosa más como de timidez, que es muy normal, pero por eso es que hay que insistir en buenos procedimientos para que sigan haciendo buenas y mejores pruebas. Creo que todavía tenemos algunos minutos para tratar de hacer otro thumbnail. Entonces tenemos un formato casi cuadrado y un formato vertical. El que quiera, aventúrese a proponer otra escena y la resolvemos ahí en par patadas. Yo mientras tanto voy a iluminar un par de ladrillos. El que quiera, proponga algo.
Profe, le quería hacer una pregunta. Cuénteme. En lo del proyecto, que por Sí, ejemplo, lo que haya hecho de hacer cómic, usted haya dicho que una de las posibles formas de hacerlo era como tratar de resolver una página, hacer sí, una página, ¿no? sí, sí. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se haría eso? Pues lo primero es que usted decida cuál es la historia que va a contar. Ajá, Y pues en un mundo ideal sería sacar guión y todo lo demás, pero si estamos hablando de un proyecto para el cual le quedan 2 semanas y un par de días, entonces lo recomendable es que piense cuál es su historia, que de hecho usted ya tiene que tener una idea de eso. Y yo recuerdo que usted tiene unos personajes que son sí, como animalitos antropomorfos. sí, señor. Otros dirían furros, por ahora no voy a usar esa palabra. Eh, Usted tiene una idea de qué quisiera contar con ellos, supongo yo. Escriba las escenas de ese cómic como si fueran resúmenes muy, muy resumidos de una historia. O sea, si yo hiciera el resumen, por ejemplo, de, qué sé yo, un cuento de hadas, yo podría decir, tres cerditos cuando viven solos construyen casas, dos son perezosos, sus casas no son muy buenas, el otro es diligente, su casa es de ladrillo, un lobo tumba las primeras dos, los dos cerditos se van a vivir con el hermano que es diligente, y dependiendo de la versión del cuento, termina ahí o no termina ahí. No es un chorrero de prosas, sino es casi como escena uno, una, dos, tres frases, que es lo que está ocurriendo ahí. Escena 2, escena 3, escena 4. Todavía más resumido todavía, usted podrá tener un pequeño párrafo que diga cuál es la historia de su trabajo. Y a partir de ahí, empezar a descomponer eso en escena uno, donde escena uno sería una viñeta, escena 2 sería la viñeta 2, escena 3 la viñeta 3, etcétera, etcétera. Sí, profe, o sea, para, por ejemplo, thumbnails de composición, Ujú. podría ser uno ¿cómo decirlo? El layout de la página y los demás las escenas. Eso puede funcionar. Eso puede ser, me parece que es una muy buena propuesta que si ustedes tienen que presentar en semana 13 3 veces la secuencia de dibujos finales, usted puede proponer 3 veces eso mismo que usted me acaba de decir. Dibujo uno es una propuesta de layout de toda la página. Dibujo 2 es la prueba con iluminaciones de la viñeta 2 y el tercer dibujo una prueba con iluminaciones de la viñeta 5, por poner un ejemplo. Y que usted propone en la segunda secuencia reorganizaciones de lo uno, de lo otro y de lo otro. Eso es perfectamente vale. No le voy a exigir, sería demasiado de para arriba que haga 9 veces el diseño con iluminaciones de una página de cómic. Entonces podemos quedar de acuerdo de una vez que uno de sus tomas de composición sea una prueba de cómo se organizaría la página. Puede ser con dibujos de gesto, no le tiene que hacer fondos complejos ni meterle luces y sombras, simplemente proponer una organización de cómic, pero en los otros dos thumbnails de composición sí mete iluminaciones. Listo, profe. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene una escena que quiera proponer para resolverlo en los últimos 20 minutos más o menos de esto? De pronto algunos de los de segundo que están acá, si quieren, pueden proponer un diseño de viñeta y podemos trabajarle, pues así sea un thumbnail de composición que incluya luces y sombras. Ustedes dirán. Perdón, profe, ya me tengo que retirar, Hágale, entonces muchas gracias. fresco. Profe, pues Cuéntame. sería como un casillero con expedientes. Ajá, Nuestro caso es policíaco. ok. Pero la viñeta tiene un casillero con expedientes y qué más está pasando dentro de esa viñeta. ¿Hay personajes o solamente se ven los objetos? ¿Cuál es el nivel de encuadre? Solamente como revisando un expediente, una carpeta con la imagen de un personaje y los datos de un personaje, pero no tiene que ser legible los datos del personaje. Ok, o sea, ok, listo. Camila, creo que como no hay muchos, no tienes que levantar la mano, solo pregunta lo que quieras Eh, preguntar. pues es que tenemos una escena donde pues uno de nuestros personajes se cae desde unas escaleras, Ajá. entonces sería creo que en contrapicada Ujú, y que hay, como que algunos escalones falten y estén ujú, como rotos ajá. y unas telarañas al final, Ok. como O sea, que ya ¿el personaje cae en telarañas o cae desde telarañas?
No, caen las telarañas, justo está Ah, cayendo ok. las Ok. telarañas. Listo, hagamos uno y hagamos lo otro. Acuérdense que una primera buena decisión puede ser documentar sus ejercicios. Entonces, si yo vengo acá y pongo Police Files, no sé por qué está apareciendo eso ahí en Google Imágenes, pero hay un montón de imágenes, algunas pueden ser de stock y otras no. Entonces, primero quiero calibrar a ver si sí estamos hablando de lo mismo. Si yo tomara una imagen como esta, pero le agregara manos indicando que alguien está manipulando, ¿eso sería correcto o no es así como imaginan esa escena? Sí, la idea es que el detective esté como revisando el expediente o cogiendo el expediente. Entonces que se vea solamente la mano o de pronto la sombra del detective en Ok. el expediente. Sí, porque vamos a plantear aquí un par de thumbnails. Vamos a poner aquí esto, entonces esto va a ser viñeta 1. Vamos a probar acá otra. Supongamos que queramos hacer aquí esa imagen. Yo podría tomar cualquiera de estas referencias y crear una de esas tomas que llaman POV o algunos dicen POV, aunque uno no entiende mucho cuando dicen eso. O una toma de punto de vista, una toma donde se está considerando que la cámara está ubicada en el interior de un personaje. De tal suerte que si vemos una serie de hojas o carpetas o lo que sea, estamos entendiendo no que la cámara está cerca del personaje, sino que estamos viendo a través de los ojos de dicho personaje. Y en cualquiera de los dos casos, si es una vista POV o es una vista que la podríamos llamar un dirty shot donde se alcance a ver, por ejemplo, el hombro y una parte de la cabeza desde atrás de ese personaje, estaríamos hablando de como meternos mucho en el video que se esté contando. Es una toma muy intimista, es una toma muy de mostrar lo que la persona está haciendo y lo que está sintiendo y por tanto es válido que la atmósfera sea pues muy como enclaustrada, que el fondo no exista, sino que el fondo es la misma acción que está representando el personaje y su entorno. Eso puede llegar a funcionar. Y pues como pasa con cualquier escena, no hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces si yo pongo acá esto, de pronto esto lo podríamos separar. Pero mejor con el lazo estándar. Vamos por acá y movemos esto. Y ponemos esto aquí. Sin ir a crear tangentes, podemos poner la mano manipulando estos otros papeles. ¿Y para qué los separamos? Para que podamos indicar de mejor manera que hay más elementos en el resto de la escena. Incluso esto también se podría mover un toque más. O todo podría ser un poco más pequeño. Dejamos esto un poco más pequeño, que la mano alcance a salir sin ir a crear una tangente. Ponemos esta por acá. Completamos algunas de estas hojitas y se puede dejar la indicación de que él está mirando estos documentos, pero que alrededor hay muchos otros documentos, como pasaría en el despacho o en el escritorio de trabajo de un investigador que tiene, o por lo menos en su representación mediatizada, tiene un tablero, o tiene en este caso un escritorio y está revisando muchas notas, muchas fotos, muchos expedientes. Entonces ahí tenemos un preboceto, vamos aquí a B, y saquemos una línea un poco más decente. 15 puntos puede funcionar, pero tengo que decirle a esto que no tenga textura, eso, para tener un line art más consecuente. Entonces vamos a ello. Aquí nuevamente se presenta un problema de anatomía y esforzarse mucho hasta que el dibujo salga bien, si bien pues es como el estándar que uno puede seguir para todo, no es el único camino que uno puede seguir. Ustedes pueden sacar modelos 3D, no necesariamente creados por ustedes, para las manos. Ya saben que tenemos unas fuentes de acceso para eso. Pueden tomarle fotos a sus manos.
con las manos de uno de sus compañeros. Todo eso puede servir para que no se vean obligados u obligadas a crear desde cero una anatomía perfecta. Desde que no le estén copiando el trabajo a alguien más, no es problema que utilicen esas referencias para un mejor control de su trabajo. Voy a poner por aquí esto. Tratar de ser consistente con las pistas que esté dando el diseño. Por ejemplo, si hablamos de mano izquierda y mano derecha, entonces que se indique que el vestuario es similar en una y en otra. Acuérdense del tema de las siluetas de la ropa, ¿no? La silueta de una chaqueta, de una manga, de la empuñadura de una chaqueta, de la capota de un saco. Todo eso tiene que impactar en el diseño visual. No dibujamos solamente piel que está cubierta en licra o alguna otra tela. Cuando ustedes vayan a poner aquí detalles como de texto, todo eso se puede hacer también desde líneas, puede ser un trabajo muy muy abstracto, pero hay una diferencia entre solo poner unas líneas o poner líneas que hablen de un expediente policíaco, como por ejemplo si hay un reporte de forense que indique dónde un cuerpo fue impactado, si existe alguna sugerencia que nos diga que esto es como una forma continua, si hay algún elemento que se sienta más como diagrama, todo eso se puede abstraer mucho, pero que no parezca una hojita que solo tiene unas rayitas de texto, sino que ese texto tiene algún nivel de jerarquización correspondiente a los expedientes que estaría revisando una persona como esta. Entonces, por ejemplo, que aquí haya indicaciones como de huellas digitales o de nuevas fotos, todo eso ayuda y no tiene que ser muy complejo y puede ser parte del mismo tipo de línea, incluso bocetada, que podemos usar para los proyectos. Lo mismo acá, no tiene por qué haber una cara completa, pero sí podemos dejar la sugerencia de que esto es la Polaroid, que es algo que ni siquiera se usa mucho todavía, pero se deja claro que es la indicación de una Polaroid y que estamos hablando del expediente de alguien. Y contextualmente se puede entender entonces quién es la persona que está sirviendo de punto de vista. ¿Listo? Vamos a ver qué otra pista nos da por acá. Otros expedientes. Sí, la idea como de forma continua. Entonces, por ejemplo, una línea muy delgada. De pronto necesito dejarla de otro tono. Entonces, una línea muy delgada que haga las sugerencias de un formato. Y después que ese formato tiene un montón de anotaciones con otro calibre de línea, con otro nivel de sugerencia. Entonces, por acá que esto parezca que alguien le escribió a mano. Todas estas pistas son muy obvias, pero a veces se nos pueden escapar, sobre todo si recién estamos empezando a estudiar bocetación digital. Puede ser el caso que nuestra línea esté tan rígida que tomar este tipo de decisiones se nos salga un poco de las manos. Un poco más de práctica y un poco más de paciencia y ahí va saliendo. Y lo mismo ahora con los demás expedientes. Entonces, para que no sea solo reteñir, entonces primero hacemos que la forma tenga una apariencia más diciente. No solo reteñimos unas líneas, sino por ejemplo acá le puedo poner las pestañas correspondientes a una carpeta. Puedo jugar con grosores diferentes de línea. Incluso se me ocurre algo, vamos a cortar este pedacito de acá. Lo cortamos con cuidado, control X, control V. Y le vamos a decir control U y que tenga un nivel diferente de luminosidad o incluso de color. Entonces captamos este color, tomamos la capa del preboceto, le decimos que tenga por ahí 30% de opacidad. Por si acaso nos aseguramos que esta tenga 100% de luminosidad, que creo que no la tenía. Entonces todo eso ayuda a jerarquizar la imagen. Tengo aquí esta capa, vamos a llamar a esto B1, vamos a llamar a esto B2, guardamos por si acaso. Tenemos entonces esta línea de clave baja. Y acá entonces vamos a simular que hay muchos expedientes, pero con todavía menos detalles. Entonces se me ocurre que este expediente esté sangrado, que se lea que es muy muy grande, que encima de ese expediente también hay otros documentos.
pronto esta línea por acá está quedando más torcida de lo que debería quedar. Todo está sujeto a corregirse, sin excepción. Por acá debajo entonces ponemos, qué sé yo, puede ser una indicación de la libreta de apuntes, puede ser una indicación de otro mamotreto de... Podría ser que aquí lo que tenga son fotos. Entonces dejamos la indicación de como esas Polaroid, incluyendo que van a aparecer personas en esas imágenes. Y si acá no hay mucho detalle, pues en ese elemento de fondo mucho menos. Y no por eso voy a estar haciendo una línea que no sea apta para lo que en la práctica es una clase de bocetación avanzada. Entonces ya tiene aquí una carpeta grande, entonces sin ir a crear tangentes, porque yo puedo cometer un error como ese y se puede empezar a desbaratar todo a nivel de legibilidad. Entonces sin ir a caer en ese error, vamos a ponerle otras indicaciones de documentos con líneas más delgadas. Puedo de vez en cuando, para crear algo más de interés, dejar hojitas dobladas. De pronto que el man está trabajando no desde copias perfectas, sino documentos que son más viejos. O sea, todo son pistas de lo que estamos hablando nosotros. Por aquí detrás podrían haber más cosas. De nuevo, todo como muy estratégico. Todo como lo que en la práctica es un acto de configuración, que es lo que estamos haciendo en composición, donde podemos comunicar desorden, pero no podemos desordenar la composición. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo? Tengo aquí la capa A, que es el preboceto. Tengo la capa B2, tengo la capa B1. Puedo encerrar todo esto dentro de un grupo que se llame viñeta 2 y a viñeta 2 sacarle una máscara de capa. Ir a la capa formatos, presiono la tecla W para sacar la varita mágica. Me doy cuenta que este formato, como yo soy un man bien atolondrado, no lo cerré. Entonces cerrémoslo. Si vuelvo a presionar W, esta vez sí selecciona un rectángulo. Yo ya tengo preprogramado dónde está la expansión de píxeles. O sea, yo lo que acabo de hacer ahí es que ya precondicioné hacer este procedimiento. Menú selección, modificar, expandir. ¿Listo? Lo programé con la tecla F2. Les puedo mostrar cómo se hace eso. Podría ser el lunes si quieren o en la próxima clase. Entonces ya no trabajo en la capa formato, sino voy a la capa viñeta 2. Y en la capa viñeta 2 presiono la tecla G o Shift G hasta sacar el bote de pintura. Relleno. Y por si acaso puedo eliminar estas partes. Y decirle a todo esto. Y miren otra vez la miniatura de la capa. Antes esto estaba así. Y ahora está así. No es que en ninguno de los dos casos sea la única manera de hacerlo, pero no quiero que se vaya a prestar para leer de manera confusa esto. Y en este momento tiene una lectura confusa, porque se pueden dar cuenta que la capa B2 está quedando encima de la capa B1, aunque está por debajo. ¿Por qué? Porque tanto la capa B2 como la capa B1 son capas transparentes que tienen líneas negras o grises. Entonces, para eso podría ser útil sacar, por ejemplo, el lazo magnético. Saco el lazo magnético y persigo las siluetas de la viñeta o de la capa B1. Si yo en este momento usara varita mágica para tratar de crear el área de selección de esta viñeta, no funcionaría. Porque los contornos de esta capa que tiene las manos del detective no están cerrados. Y no siempre va a ser necesario, o va a ser posible, o va a ser adecuado trabajar desde contornos cerrados. Me aseguro que esta selección no elimine la anterior. Acuérdense que en cualquier momento, si yo presiono Space o barra espaciadora, yo me debería poder mover. Y si suelto Space, sigo haciendo lazo magnético. En la barra de control se pueden dar cuenta que la lineatura está al 100% o que dice 100 puntos. Eso ayuda también. Saco el lazo estándar. Le hago algunos remiendos a esto, aquí y allá. Y ahora yo puedo, cuando ya tenga los contornos que son, puedo rellenar esto, por ejemplo, de un gris de clave alta. Pero no en la capa B1. Vamos a llamar a esto
B1, luces. Como el cómic de ustedes, el equipo de la adaptación de ese tema de Shakespeare está trabajando a color, no lo hagamos a blanco y negro. Pero no lo vamos a hacer en policromía. Es decir, que yo no voy a cometer esta tonterronada, que es seleccionar el color piel y ponerlo acá. Eso no corresponde. Vamos a seleccionar colores adecuados de acuerdo al contexto. Y aquí yo estoy cometiendo una indiscreción, y es que estoy empezando a poner colores más por necesidad, donde todavía no debería haber colores. En este momento hay una serie de líneas, ya hay un color del fondo para esto, pero yo no he establecido la atmósfera de iluminación de esta viñeta. Entonces puedo ir a una capa que se puede llamar BG, o ustedes llamen sus capas como prefieran, ¿no? Eso, pero sí, siempre les voy a sugerir que haya disciplina de nomenclatura de capas. Y voy a seleccionar este color, lo voy a virar en croma, lo voy a virar en saturación y en brillo, y lo pongo por acá. Y fíjense que solo por virtud de hacer algo como eso, ya se puede sentir que estos colores tienen una cierta relación visual, y una relación que puede ser también narrativa. Si yo tomo este color, le bajo la opacidad en la barra de control al pincel y cambio de color, esa pincelada semitransparente va a tener una relación cromática con el color anterior. Entonces, por ejemplo, voy a encontrar un equivalente de color piel en este ambiente así como tan macabro que estamos viendo acá. Podría ser este color. Entonces ahora lo único que hago es que le restablezco a esto opacidad al 100%, le bloqueo píxeles transparentes y ya puedo empezar a generar el primer golpe de luz que tendrían las manos del detective. Hacemos viraje y puede salir el primer golpe de luz que tendría la ropa. Aunque la verdad el tono de la sombra pues debería ser más oscuro, y lo será inmediatamente. Esto lo pueden trabajar con lazos. De hecho, algunos de ustedes les he recomendado, traten de hacer ejercicios de iluminación solo con lazos. Eso puede ser muy provechoso, puede ser muy grato para entender mejor áreas de sombra y áreas de luz. También podría ser que yo tenga tonos diferentes para comunicar, por ejemplo, luces y sombras sobre el papel. Entonces, por ejemplo, acá puede haber tonos diferentes, pero acá arriba podemos virar los colores para comunicar, y hagámoslo con lazo, para comunicar la idea de que hay una fuente de luz que está tocando tanto el papel como una parte de las manos como una parte del escritorio. Entonces voy a sacar, puede ser el lazo poligonal, puede ser más grato hacerlo desde el lazo de forma libre. Lo importante es que entendamos que no son solo rayitas. Puede ser por acá. Y en el resto de la mano. Por aquí. Por acá. Podría ser. Quiero representar la idea de que la luz solo alcanza a tocar una parte de las manos, pero no alcanzaría a tocar casi los brazos. Vamos a ver si se logra. No puede estar en multiplicar, si no pues deja de funcionar esto. Estamos en normal, estamos en... Otra vez estoy trabajando en la capa que no es, como un ingenuo. Tengo que estar en la capa B1 luces. Eso, ahí, eso pues más o menos empieza a funcionar. Esto todavía le falta trabajo y tiene unas imprecisiones de forma que no me gustan. Son las 4:02, creo que no voy a alcanzar a hacer la viñeta del equipo helénica, pero si quieren podemos revisar esa idea el lunes. Si tienen algún avance de eso lo podemos ver el lunes, si no pues podemos dedicar una parte de los demos a esa escena. Entonces si algo puedes recordarme por correo en caso de que no alcances a asistir, Camila, a ese otro stream. ¿Listo? Que no quiero que se nos extienda esto demasiado. Ni quiero hacer esto tan de afán, porque ustedes de segundo semestre pues sí se benefician, creo yo, de ver demos que tengan un poquitito más de complejidad. Entonces, Pregunta, ¿te puedo enviar la imagen que tengo por correo también? Sí, dale. Ok. Entonces, listo, tengo esto acá. Vamos a ponerle todavía más brillo. Command Shift D, no. Aquí
Bloque de píxeles transparentes, listo. Entonces voy a seleccionar gradiente lineal, no, sino el gradiente radial. El gradiente radial hace esto. Y si yo a ese gradiente le pongo modo de fusión, y yo digo, esto acá tiene una luz amarilla, yo puedo empezar a tocar de arriba hacia abajo los colores para ir aumentando su tonalidad. ¿Listo? Ahora toquemos un poquito esas carpetas, pero antes, acuérdense que este asunto, que por ejemplo me lo dejó el lazo magnético, esas rayitas, esas reservas blancas o muy claras contra la línea negra, no solo no se ven bien, sino que además de eso, al momento de imprimir, se ven terribles. Entonces vamos a recordar nuevamente, porque yo sé que ya lo he dicho más de una vez en clase, que el control de calidad es y debe ser una fase del trabajo. Y como se ha indicado antes también, procuramos que esa fase sea completa. Hacemos la corrección una sola vez, guardamos una copia o sellamos las siluetas con bloqueo de píxeles transparentes y así no vamos a estar teniendo que hacer remiendos todo el tiempo, sino hacemos una sola pasada que nos asegure que las líneas son lo que son, que los desfases ya fueron resueltos, que los problemas por otro lado, de siluetas incompletas se hayan solucionado y cuando eso esté, ya resolvimos un pedazo importantísimo de control de calidad. Otro asunto de control de calidad que voy a revisar antes de meterme con las carpetas se refiere a lo que está pasando acá. La apariencia de luces y sombras en diferentes momentos de la mano que se puede prestar para leer con ambigüedad la iluminación y para leerla de mala calidad. Entonces ahí voy a entrar a hacerle correcciones también. Por ejemplo, momentos que creo que son muy necesarios. Si hay una fuente de luz que está cayendo sobre las hojas, la Polaroid alcanzaría a mandarle algo de sombra a esto. Una inquietud que me quedó acá es este color de atrás. Ah, mire, yo puse aquí un color. Tontamente puse yo un color. ¿En qué capa? Puse un color B2. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta que estaba cometiendo yo un error. Puse unas luces donde no era. Y casi daño la capa del fondo. Casi. Listo. Entonces lo mismo, una sombra que está proyectando la Polaroid sobre el papel, puede ser que también la tenga esta parte de la manito. Listo, pequeños cambios, pequeños ajustes que le van dando una apariencia más interesante, a lo que en últimas no deja de ser un boceto. Vamos entonces ahora a la capa B2 donde está esta línea con modo de fusión multiplicar, pero me gustaría no usar modo de fusión, me gustaría hacer lo siguiente, le bajo la opacidad a la capa, presiono la tecla I para captar este azul de clave baja, le digo ahora control Z, le digo ahora modo de fusión normal, le bloqueo los píxeles transparentes y ¿qué voy a hacer yo ahora? Saco la herramienta gradiente, me aseguro que no tenga modo de fusión, que tenga gradiente lineal, que el gradiente sea de color a la transparencia de ese color. ¿Y qué color es? El color que yo acabo de captar cuando la línea tenía modo de fusión multiplicar. Esta línea tiene bloqueo de píxeles transparentes, lo que significa que si yo le hago de afuera para afuera, le voy a poner este mismo color, pero este color no está en multiplicar, este color es sólido. ¿Por qué me tomé la molestia de hacer esto? Porque si saco una capa B2 color y yo empiezo a poner aquí diferentes colores, la línea va a ser constante. Si no fuera así, la línea se podría ver más o menos de esta manera. Se vería como una línea semitransparente que empieza a crear unos desfases entre línea y el color que está encerrando esa línea. ¿Esto con qué tiene que ver? Con una recomendación que se da en varias clases, incluyendo al principio de esta sesión, que es diferenciar entre opacidad y color. Una cosa es tener esta línea por virtud de darle color a píxeles sólidos, miren, tiene modo de fusión normal. Y otra cosa es que este color surja por poner una línea negra con semitransparencia y modo de fusión. Eso último no es que no haya que hacerlo, pero se presta para problemas cuando vamos a hacer rellenos de color. Vamos entonces ahora a esta capa. A esta capa le vamos a crear una silueta que corresponda a los objetos que están siendo vistos a través de las manitos del detective. Podría ser esta silueta.
No importa que esté trabajando un poco desfasado, porque al estar todo dentro de una sola máscara, yo simplemente puedo tomar este color, le vuelvo a hacer un viraje de croma, de saturación y de brillo, y ahora le bloqueo píxeles transparentes, selecciono colores que sirvan, por ejemplo, para sombras, o primero podría trabajar desde luces, ustedes pueden decidir cómo hacerlo, aunque yo les recomiendo que primero resuelvan clave media y clave baja, porque clave media y clave baja frecuentemente en esquemas de iluminación como estos van a dar como resultado bloques grandes. Es decir, vamos a tener, miren por ejemplo las manos del detective, son bloques grandes que se pueden leer casi como figuras trapezoidales, mientras que las luces pueden tener figuras un poco más inclinadas, pueden ser figuras más pequeñas, son destacados de color, que es precisamente porque son destacados, tienen áreas más pequeñas dentro de la totalidad de la imagen. Pero igual pues eso no está escrito en piedra, alguien puede trabajar primero desde acentos de luz y luego ir hacia sombras si tiene suficiente pericia. Entonces vamos a poner por acá algunas sombras. También valdría la pena encerrar algunas de estas siluetas, por ejemplo esta hojita de acá y esta parte interior de la, o no, ni siquiera el interior, sino la parte exterior de la Polaroid o de las Polaroid. Y le digo a esto, Control U, vamos a mover esto acá para que vean lo que estoy haciendo. Otra vez le viramos el croma, cambiamos el nivel de saturación, cambiamos el nivel de brillo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? A partir de un solo color, ya estamos creando una armonía analógica. Estamos evitando el desfase de colores que puede dar cuando de manera de pronto un poco afanada trabajamos policromía y en lugar de eso trabajamos con paletas de color mucho más cerradas, mucho más limitadas, que eso les va a permitir un mayor control. Policromía puede funcionar muy bien, duotono puede funcionar muy bien, armonía analógica puede funcionar muy bien, pero la policromía siempre va a tener dos problemas. Es más difícil y se asocia mucho con cotidianidad y luz blanca. Como yo no estoy trabajando luz blanca, me doy la oportunidad de trabajar una escala de colores más cerradas. O una escala más cerrada de colores más bien. Aquí voy a hacer otra vez lo mismo, pero cambio de la dirección. No viro hacia la izquierda, sino viro más hacia la derecha. Cambio la saturación, cambio el brillo. Le digo OK. Y de pronto esta hojita de aquí atrás también podría tener otro cambio de color. Hagámoslo también. Si llega a haber algún espacio, ya ubiqué dos espacios vacíos donde toca hacer correcciones. Hacemos correcciones, no hay ningún problema. Fíjense, algo relacionado a lo que yo les comenté, les he comentado en otras ocasiones en clase. Cuando los colores son muy diferentes entre sí, es recomendable que su saturación no sea tan alta, para que no se lean como muy desempatados. Entonces ya que creé esta parte, puedo entrar acá y a mano entrar a hacer correcciones. Por ejemplo, para poner sombras un poco más detalladas, para corregir pequeños asuntos de control de calidad, para añadir nuevos elementos de iluminación. Y ahí poco a poco va surgiendo el diseño de una viñeta que no deja de ser un boceto, pero es un boceto que involucra iluminación, volúmenes, narrativa, luz y color, no solamente líneas negras o grises sobre fondo blanco. Y ese es el espíritu de nuestro curso de previsualización. Marilena, cuéntame cómo vamos hasta ahí. Sí, he cogido algunas técnicas que has hecho. Acuérdate y ojalá esto ya lo hayan conversado entre ustedes, lo que me interesa no es que entre 4 personas todas aspiren a dibujar exactamente igual. Eso es complicado y si eso se hace, se tiene que hacer en un entorno profesional y se tiene que dar tiempo para que la gente se aclimate. Más bien, busquemos esa unidad gráfica desde el tema de iluminación y del el tono de las líneas. De pronto también podría ser bueno que se compartan un mismo pincel para que sin distinción de si Rusi o Juan Diego o Vanessa o tú hacen el liner de una viñeta en grosores diferentes para jerarquizar líneas, le impongan ese mínimo de unidad gráfica y se sienta que todo tiene mucha más cohesión. Y yo sigo insistiendo, creo que no es un cambio tan drástico, porque la diferencia fundamental que yo vi el pasado jueves era una variación entre el contraste que da una línea negra un poco más gruesa y el contraste que da una línea más delgada de color.
Y creo que si se salva esa brecha, ya se va a encontrar ese mayor nivel de cohesión y el proyecto se va a sentir un poco más uniforme y la cosa sigue marchando un poco más rápido. Ok. Vamos a poner últimos detalles aquí, como por ejemplo, con una línea más delgada, poner nuevas indicaciones como anotaciones. Aquí podría ser que esto sea otro expediente, entonces vuelve a ver esa carpetica que tiene ganchitos, que tiene clips, que tiene ese carácter como artesanal y armado de los expedientes policíacos o de investigación forense, o por lo menos su representación mediática. Entonces que por aquí también haya otra foto, que esa foto tenga nuevamente la representación de que hay alguien ahí. Como esto ya es tan abstracto, pues ese alguien no tiene que tener un alto nivel de detalle, pero sí puede ser que haya algo de cambio de tonalidad en esa Polaroid. Eso ya lo vamos a hacer. Esto sería una tangente, sería esta la tangente, entonces pues a ese nivel también tratamos de controlar las cosas, porque acuérdense que jamás va a ocurrir que nunca puedan existir tangentes en una composición, no importa si tienen 10 años de experiencia profesional, todo el mundo se puede equivocar. Entonces siempre nos acostumbramos a perseguir esas tangentes. Nos ocurren, pero las remediamos inmediatamente. Ahora entonces últimos detalles. No voy a usar áreas de selección, sino voy a trabajar directamente con lápiz, o con lápiz no, el lápiz en Photoshop es una herramienta muy pobre, con pincel. Puedo tomar este color de acá y me lo llevo aquí. Puedo tomar este color de acá y me lo puedo llevar aquí. Entonces sigo complementando la armonía analógica. Tomo este color y lo hago más claro y un poco más desaturado para simular el borde de la Polaroid. Ya, esto es como el cariñito extra que le podemos dar a la viñeta para que se siga sintiendo como un nivel superior de acabado en ese boceto. Nuevamente, una foto puede proyectar sombra. ¿Dónde más podría haber sombras? De pronto al interior, aquí al interior, tomo esta sombra, la hago más oscura y dejo un nivel adicional. Y por acá me estoy comiendo una sombra de la carpeta sobre el escritorio. Nuevamente aquí, pequeños virajes, seguir jugando con una armonía analógica. Y poco a poco esto se va elevando a nivel de calidad sin dejar de ser un boceto, sin pretender dejar de ser un boceto. Entonces, cuando a varias personas les he dicho, véanlo como thumbnail, se lee bien, se lee iluminado, se lee en forma, se lee narrativa. Si se logra eso, y después cuando presionamos control 1, nos acercamos y nos damos cuenta, ok, esto es un boceto, pero ¿tiene una gestión de control de calidad? Si la respuesta es sí, pues uno puede decir, ok, ahí tenemos un diseño de viñeta. Esto igual todavía necesita un par de minutos, no muchos, yo creo que en 5 minutos por mucho termino. Entonces voy a ir a la capa B1, que de hecho se debería llamar B1 color, para que haya más consistencia. Nuevamente voy a seguir explorando esta armonía analógica aquí también. Selecciono un color más claro, más brillante, simulo el marco de la Polaroid. Tomo este tono de sombra, lo puedo poner aquí en el clipcito. Y me parece que no sería la peor idea que existieran dos elementos. Uno, un elemento de una sombra atmosférica, y dos, un mayor contraste en el primer plano versus el plano medio. Entonces lo primero, para que esto tenga la idea de una sombra atmosférica, se puede hacer muy fácil. Esta capa BG es simple y llanamente un rectángulo. Le voy a decir bloque de píxeles transparentes. Voy a seleccionar este tono amarillo. Voy a seleccionar o el gradiente lineal o el gradiente radial, pero me voy a alejar un poquitín porque no voy a hacer el gradiente desde el límite de la imagen hasta adentro. Eso me parece que es muy enfático y ya ahí se empieza a perder la idea de que es una escena oscura tocada por una sola fuente de luz. En lugar de eso, me alejo y desde afuerita empiezo a tocar esto con varias veladuras de esa luz como amarillenta. Y ahora, acuérdense que si yo le digo control clic a la miniatura de una capa, creo un área de selección. Vamos a llamar a esto sombra ambiente. Y llevemos esta capa encima de todas las demás.
Seleccionamos otra vez el gradiente lineal, seleccionamos un tono que esté en el fondo, podemos hacerle un viraje de saturación y de brillo, ya se van a dar cuenta por qué. Y lo que yo voy a empezar a hacer acá, voy a desactivar todas las capas de color de fondo para que entiendan bien lo que estoy haciendo. Voy a empezar a crear, y de nuevo, no desde el límite, sino desde más afuera, una serie de veladuras. Incluso aquí le puedo decir multiplicar para que se empiecen a acumular. Una serie de veladuras que me ayuden a encerrar la escena en sombra. Esas sombras arriba pueden ser sutiles y abajo pueden ser mucho más cargadas. Porque pues la luz direccional va de arriba hacia abajo. Entonces yo voy haciendo esto como si estuviera trabajando como con un aerógrafo. Si lo dejo así, esta sombra va a empezar solo a cubrir píxeles. Pero yo no quiero que cubra píxeles, porque miren lo que está pasando ahí. No se ve del todo terrible, pero no es lo que yo quiero hacer. Le voy a decir a esto, modo de fusión, multiplicar. En un momento que algo ocurrió. Espero que el Photoshop está teniendo un pequeño lío de rendimiento, no sé por qué. Otra vez vamos a probar, modo de fusión, multiplicar. No lo está haciendo. Espérenme que creo que tengo que hacer algo. Porque el Photoshop me está funcionando mal de repente. Denme un minuto, menos de un minuto. Vamos a probar cerrando y volviendo a abrir. Listo. Creo que ya, otra vez, esto no es lo que debía haber pasado. Aquí está en normal. Modo de fusión multiplicar. Pasa esto. ¿Listo? En normal, en multiplicar. Normal y multiplicar. Acuérdense que multiplicar busca aumentar sombras sacrificando clave alta y sacrificando clave media. Todo lo oscurece. Entonces se oscurece un poquitico el fondo arriba, pero se oscurece mucho más hacia abajo. Eso nos ayuda a contar de manera contextual que la luz viene de arriba hacia abajo en un entorno donde no hay mucha luz. Lo otro que yo puedo hacer es aumentar el contraste de esta parte de la composición. Entonces, antes de eso, me gustaría hacer una inspección. Saco una capa nueva. Selecciono, puede ser con el marco, para la creación de un rectángulo lleno de color negro y le digo modo de fusión, saturación. Y en efecto me doy cuenta que vemos clave media, vemos clave baja, pero la clave alta está restringida en unos momentos muy pequeños. Así las cosas, hay varias decisiones que yo puedo hacer. La primera, puedo pararme en la capa B1 color y decirle control M para sacar las curvas y le puedo decir, quiero que se oscurezca un poquitico, pero quiero que aumente también el brillo. O sea, no quiero que esté más oscura, quiero que esté más contrastada. Miren lo que le está pasando a la sombra de las manos. La sombra de las manos prácticamente se vuelve una sombra de alto contraste, tanto por esta capa como por esta capa de aquí. Aunque aquí también alcanzó a ver, espérenme, pues siempre estemos mirando si las decisiones que estamos tomando son las más adecuadas. Porque igual veo que aquí hay de pronto algo que no era tan adecuado. Vamos a volver a probar esto. Estamos aquí, le decimos multiplicar. Sí, estaba así. De repente siento que esto me cambió muchísimo de contraste. No tanto como yo lo quería. Entonces vamos por acá. Vamos por aquí. Más o menos por ahí. Creo que por accidente debí haber repetido este procedimiento varias veces. Puedo presionar control L. Déjenme me muevo un poquito acá para que aprecien mejor lo que estoy haciendo. Puedo presionar control L, sacar el cuadro de diálogo niveles. Este primer dial controla la clave baja. Miren lo que le pasa a las sombras. Este segundo dial controla la clave media. Este tercero controla la clave alta. Entonces yo puedo aumentar o disminuir el contraste y siempre puedo prender y apagar previsualizar para ver lo que estoy haciendo. Volvemos a prender esto. Y se me ocurre que le podemos dar un pequeño efecto de postproducción, ahora que lo hemos hecho con algunas viñetas, como hicimos por ejemplo con el grupo de Camila en otra ocasión. Voy a crear una capa que se llame, qué sé yo, atmósfera. ¿Qué voy a hacer yo en atmósfera? Voy a presionar la tecla B, tengo este pincel. Yo tengo por acá pinceles diferentes, incluyendo uno que creé en otra oportunidad. Lo vamos a aumentar de tamaño. No, pero no era este, era... Creo que no era este. Vamos a revisar. Presionemos F5. Presionemos F5, miramos la huella. No, yo tenía un pincel que no era con óvalos.
No era con óvalos, sino era otro tipo. Entonces creémoslo. Tengo este pincel que me da claramente una huella texturizada. Rápidamente, con F5, teniendo activada la herramienta de pincel, voy a forma de la punta del pincel, juego con su espaciado. Juego con su nivel de redondez, su nivel de inclinación. Juego con la variación del tamaño. Un poco más con el diámetro mínimo. Un poco más con la variación del ángulo. Un poco con la variación de redondez. Una vez tengo las modificaciones que le quiera hacer al pincel, y creo que necesitamos todavía más espaciado, y que este pincel sea todavía más grande. De pronto no tan grande. De pronto por ahí. Vamos a dinámica de forma. Perdón, a dispersión, y le podemos decir que tenga cierto nivel de dispersión. La dispersión puede ser en ambos ejes. Le podemos dar un poquito más de cantidad. Podemos jugar podemos jugar con el flujo un poquito para que esto sea un poco más nítido. Obviamente no debe ser negro. Voy a seleccionar un color similar al de la atmósfera, al de la fuente de luz, perdón. Voy a poner por aquí algunas partículas. Voy a jugar selectivamente con el nivel de espaciado. Si yo dejo esto así, pues no estoy haciendo mayor cosa. Pero, si yo a estas partículas que le estoy poniendo a esta viñeta, les digo, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y empiezo a jugar con diferentes niveles de desenfoque, primero. Entonces, pongamos un primer nivel que tenga por ahí, puede ser unos 6 puntos. Y a esto, digámosle modo de fusión, podría ser superponer. Y ahora vamos a crear otra capa que se llame atmósfera A. Y esto ya es el fin de este demo. Vamos a tomar este mismo pincel, pero le decimos que tenga mucho más espaciado, pero que sea más pequeño. Y ponemos otro nivel de estas partículas, pero mucho más pequeñas. Y esas partículas más pequeñas van a tener un nivel diferente de opacidad. Este tipo de cosas, pues también quiero que lo tengan presente. Podría no verse del todo claro al momento de imprimir si consideramos que esto puede ser una viñeta de, qué sé yo, de 5 por 4,5 centímetros. No es que no se vaya a alcanzar a ver, pero pues de nuevo las pantallas son engañosas y la impresión al detalle no siempre da el nivel de acabados tan nítido que nosotros quisiéramos. No es que esto no se vaya a ver, solo pues tengan en cuenta que la pantalla es lo que nos va a permitir ver de manera óptima las cosas. Le pongo acá entonces estas nuevas pistas de atmósfera, le vuelvo a decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y no le digo 6 puntos, sino le puedo decir que tenga por ahí 3. Y le digo ahora, si esto tiene modo de fusión superponer, esto puede tener modo de fusión no superponer, sino puede ser luz suave o puede ser luz fuerte. Y ahí le agregué otro efecto de postproducción. De pronto, para terminar, le digo a la capa sombra ambiente, control U, y que esa sombra sea un poco más saturada, pero que tenga un poco más de brillo, para que alcance a revelar un poco más de la viñeta, porque creo que ya está ocultando más de la cuenta. Y ahí tendríamos un demo, entre tantos otros que se pueden hacer, de un diseño de viñeta que, sin dejar de ser boceto, sirve como más que un matachito gris sobre fondo blanco. Cuéntame cómo vamos hasta ahí, Marilena. Gracias, profe. Muy bien. Voy a subir esto apenas terminemos, porque las capas, espérame, lo comprobamos. Si eso está bien organizado, aquí debería decir capa 1. En efecto, o sea, esto ya está listo para subir. Entonces despidámonos, nos vemos con los que quieran el próximo lunes. Si no, nos vemos la próxima semana para la semana 13, preentrega de proyectos. Voy a estar de nuevo atento a todo lo que envíen y pues responderemos en breve las inquietudes que se presenten. Cuídense, que tengan buen fin.